No sé, ¿cuántos de ustedes recuerdan la historia de buena manera en la escuela? No sé cómo la aprendieron, cómo se les enseñaron. En mi caso, no era de mis materias favoritas. Creo que exactamente es raro escuchar eso. Y sin embargo, hoy tenemos una persona que nos va a contar de historia, pero no es la historia que nos contaron en primaria, en secundaria, es la otra historia, la historia que se limitan en decirnos, tal vez por flojera de investigar, tal vez por flojera de decirlo de otra manera, pero en la plática que tuve con el maestro, fueron una hora y media que se nos pasaron rapidísimo a Cintia y a mí de estar conversando, no tanto de historia, sino de solamente las aventuras que Efraín vivió. Así que, para que nos hable de algo de historia narrativa, dejo con nosotros al maestro Efraín González Navarro. Bueno, yo agradezco la invitación y sobre todo la atención que prestan a mis palabras. Agradezco también a Cintia y a Roy el haberme invitado, haberme considerado para dirigirme ante esta audiencia tan especial. Estaba pensando que la inteligencia también es energía y puedo pensar que la que tenemos aquí pudiera ser suficiente para enviar, si la concentramos, enviar un cohete a la luna. Hay en algunas otras reuniones, por la concurrencia, que a lo mejor se pudiera hervir 1 litro de agua con esa energía, pero creo que aquí da para mucho más. Bueno, ya que Roy me dijo, o les dijo más bien, que íbamos a hablar sobre la historia y como una manera divertida, espero que no los decepcione, porque no quiero hablar ahora precisamente de lo que a mí me gusta, la historia como narrativa, que creo que a lo mejor es la más divertida, pero a lo mejor la menos valiosa. Quiero hablar y quiero que consideren ustedes un poquito el aspecto conceptual de la historia. Quiero decirles en 3 partes una idea que, como dijeron también, espero que deje algo bueno. Para empezar, quiero hablar sobre comunicación, historia y el pensamiento. No tardaré mucho en cada una de las paradas, pero espero que sean bien entendidas, aunque no bien habladas. Si nosotros nos comunicamos por varios medios, pero nos comunicamos muy limitadamente por la palabra, por el pensamiento. Sin embargo, a esas alturas, nuestra comunicación nos ha llevado a estadías más altas que cualquier otro ser viviente. Y hablo de ser viviente porque antes que nada somos una especie entre las muchas especies animales. Pero dicen que el hombre es el único animal, no que se comunica, pero que se comunica por medio de la escritura. Y eso creo que es una cosa seria. Pero esto tuvo que tener un desarrollo. Para empezar, nuestra superioridad, entre comillas, como especie, se la debemos precisamente a nuestra inferioridad física respecto a otras especies animales, porque ni fuimos
tan veloces como un gamo, ni tan fuertes como un oso. Entonces, como especie, tuvimos que suplir estas carencias, estas deficiencias, con algo más. Tuvimos que reunirnos como especie y hacernos un ser multicelular. Y para eso tuvimos que comunicarnos. Y la comunicación tuvo que ser exactamente apta para el caso que necesitábamos dirimir. De hecho, todas las especies se comunican con su medio de comunicación, pero dije también que nosotros como especie teníamos deficiencias, tenemos carencias. De hecho, el hombre es el único animal que no se integra al paisaje. El hombre tiene necesidad de transformarlo. Entonces, en la comunicación, por ejemplo, del elefante, de la ballena o de cualquier especie que sea, puede ser que la ballena venga de Alaska y no va a hablar el chugluk y se va a encontrar acá en Baja California con el oiluk o el que quieran, o como quieran llamarle. Hablan en balleno o hablan en elefante, todos tienen precisamente la misma comunicación como especie, y el hombre no. El hombre tuvo que tuvo que cubrir sus necesidades dado a su experiencia, y la experiencia es una cosa dinámica que se construye y que se construye todos los días. Entonces, el hombre, cuando tenía en grupos, cada grupo, posiblemente aislado, tuvo que formar su propio medio de comunicación, que con muchos milenios se transformó en su propio lenguaje. Ese lenguaje, desde luego, es el vínculo entre las mentes que comparten un hábitat, una reunión, cualquier modo o manera que tenga la comunicación entre personas. El nuestro se desarrolló definitivamente de muchos milenios como cualquier otro medio de comunicación, cualquier otro idioma, pero tardó mucho tiempo en que tuviera coherencia, tuviera significado, nuestro idioma español. Hasta el siglo XV se manejaba el idioma alemán, el idioma francés, el idioma castellano, que siempre evolucionado llevó a lo que son los idiomas actuales. Pero el español, de hecho, no existía. El español, y tomado como idioma español, tuvo su inicio en 1537. Y eso porque el emperador Carlos V, ante el Papa Paulo III, se lo mencionó. Ya no estaba hablando del castellano, sino que fue el primero que usó la idea de idioma español. Y eso fue porque el idioma español tuvo que ser un conglomerado, un conjunto de varias fuentes, entre el gallego, el portugués, el leonés, el cántabro, desde luego el romano, el latín, pero se formó en el idioma o la lengua castellana. Luego, en 1592,
que fue el año que ustedes saben se descubrió América y que pasaron muchas cosas. Hubo alguien que sacó un libro que se llamó Gramática, y esa gramática es la que iba a dar orden a nuestro pensamiento, a nuestras ideas y a nuestra comunicación. Esto lo hizo un castellano, pues más bien no castellano, sino más bien sevillano, nacido en el pueblo de Lebrija. Él se llamó Helio Antonio Martínez de Cala e Hinojosa. A lo mejor no les dice mucho ese nombre, pero si les digo su seudónimo, Nebrija, creo que ya les aterriza un poco más, porque fue quien hizo la primer gramática en castellano. Pero aparte de eso, fue el primero que hizo una gramática de cualquier lengua nacional. Pueden hablar de la lengua holandesa, de la lengua inglesa, de la lengua eso, pero la primer gramática, la que trató de dar coherencia, fue Nebrija en 1492. Eso fue un español, ahorita digamos español, pero hubo un italiano que también debemos reconocer, que también ayudó a darle coherencia a nuestro idioma. Y ese sí, no nomás a nuestro idioma, el que estamos hablando, sino el de todos. Porque Aldo Manuzio, que también es contemporáneo de Nebrija, fue quien formó las reglas de la escritura, del entendimiento, porque él fue quien hizo en Venecia los primeros libros que conocemos. Me refiero a los que conocemos, no a los que desconocemos, porque los que desconocemos son los librotes que venían en latín, únicamente para la gente culta y únicamente de temas o religiosos o filosóficos, pero Aldo Manuzio fue el primero que se retiró de la letra esa germánica o pesada, esta gótica, y hizo la letra cursiva. Y además también se retiró de la idea que nada más valía la pena escribir en latín o de santos o de la Virgen o de religión. Él fue el que primero empezó a hacer libros de interés general, aunque ya había habido libros como Ramón Lull, como muchos que hablaban sobre caballerías, cuentos de caballerías, pero era una cosa muy limitada y eran más bien cuando realmente era por vía oral los romances y no se tomaba en cuenta como una cosa de alguna realidad popular. Entonces Aldo Manuzio hizo los libros, pero hizo una cosa más importante, le dio coherencia a nuestras ideas, a nuestra escritura. Él fue el quien originó los puntos, las comas, los altos, los énfasis, los signos de interrogación, los signos de admiración. Imagínense qué sería si estuviéramos todavía en los tiempos donde alguien fue lo suficientemente audaz para hacer cambios. Él murió en 1515, lo enterraron en una isla frente a Venecia, con un poco de tierra, pero sobre todo con un montón de sus pequeños libros. Con eso lo enterraron. En 1515, creo que Nebrija, de que ya había hablado, tomó nota y en 1517 hizo también, enriqueció su gramática y puso reglas de ortografía, también tomando los datos y las muestras de Manuzio. Entonces, de esta manera, creo que les damos una mucho más coherencia
que nos permita avanzar, porque nosotros avanzamos porque pensamos, creo yo. Si, por ejemplo, les leo poquito, son 4 o 5 renglones de lo que escribió no una persona, un iletrado, un rey, un emperador, cuando a Guadalajara le dio su escudo, que ahora tiene allí con los 2 leones sobre un pino y sobre... Bueno, pero él... Carlos V mandaba que el escudo y blasón de Guadalajara tuviera 2 leones de su color, puestos en salto con las garras descansando sobre el tronco dorado de un árbol verde en campo de azur, teniendo en orla dorada 7 aspas rojas y por timbre un yelmo cerrado, y sobre de este, y como divisa, una bandera verde que llevara una cruz griega dorada. Bueno, todo eso. Pero ya las palabras que escribe Carlos V, y tengan un poco de paciencia, por favor. Está corto, pero según que aquí van bien pintadas y figuradas, las cuales dichas armas damos a la dicha ciudad por armas y divisa, para que las pueda traer, poner, traiga, ponga en sus pendones, sellos, escudos de banderas, y en las otras partes de lugares que quisieran, por bien tuvieran según como, en la forma y manera que las traen las otras ciudades de nuestro reino. Sigue todavía, pero francamente creo que con esto tuvimos suficiente. Francamente, supongan que no hubiéramos evolucionado pues realmente a 4 o 5 siglos de esto, y estuviéramos todavía usando esta manera de desenvolver nuestras ideas. Creo que Roy hubiera estado ahí media hora diciendo la tercera parte de lo que dijo, y yo todavía mucho más, porque pues no tengo la capacidad que tiene Roy, ya que está aquí en Mensa. Yo creo que debe ser una cosa muy... Bueno, entonces, eso en cuanto a la comunicación, que realmente creo que debemos reconocer a estas personas el que nos hayan impulsado hacia nuestro presente, nuestra realidad presente. Bueno, dijeron que iba a hablar de historia. Quiero hablar de historia, pero también con un giro un poquito diferente. La historia se lee o se escribe, se relata de una manera lineal, pero los hechos que le dieron vida a esa historia nunca suceden de esa manera, nunca se pasan de una manera lineal, ocurren de una manera coyuntural y multifactorial. Lo primero, coyuntural. Siempre cuando hay un hecho humano, de lo que sea, ¿quién venía aquí? El señor Leiva, el señor López, el señor... tuvo la oportunidad de decir, ahora voy a la reunión de Mensa porque me interesa, o no voy porque no me interesa, o no voy porque no puedo. Siempre hay una circunstancia que afecta y varía nuestros hechos. Entonces, en todo lo que nosotros leemos de historia, podemos pensar, ¿qué hubiera sucedido si hubiera pasado esto? Por ejemplo, en París, a finales del siglo XVIII, estaba un muchacho, un pobre muchacho, que venía, extranjero, que estaba estudiando en París. Estaba estudiando y muy aventajado, pero él descubrió su pasión, y su pasión era escribir. Y se puso a escribir, y allá en su buhardilla se pasaba de su tiempo libre tardes y le robaba tiempo al sueño y se ponía a escribir. Terminó un libro, una novela, y la iba a presentar al editor. Muy orgullosamente llegó con el editor, vio esto, el manuscrito y demás, se lo regresó, no le interesó. El libro se llamaba La Máscara Profética.
Bueno, decía, él tenía carácter. Pues no me voy a dar por vencido, voy a poner y voy a escribir, y se puso otra vez a escribir. Mientras, allí en París, él visitaba y tenía amistades, sobre todo con una familia, en donde con esa familia había dos muchachas guapas. Entonces, sobre todo a una de ellas, él iba y la visitaba asiduamente. Bueno, les decía que él en su guardia se seguía en su mismo empeño de escribir, y sacó otro libro más grueso, más interesante. Igualmente lo llevó a presentar al editor. Se llamaba Cleason y Eugenia. Llegó el editor, lo vio, se lo regresó. Se rió de él. Y en ese momento se regresó, terminó con su carrera y decidió dejar las letras que no eran para él. Siguió, el día que se tituló, que terminó su carrera, se presentó con la gente de su amistad. Llegó con su uniforme militar, llegó con su sombrero de empanada y demás, y las gentes, las muchachas de la familia Clary se rieron de él. Le dijeron que parecía el gato con botas. Y por poco también Napoleón desiste de la carrera militar por la burla de las muchachas Clary, Desiree y María Clary. Pero en eso no cejó, siguió, aprovechó las oportunidades, aprovechó las cosas que se presentaron, y ya sabemos a dónde llegó Napoleón. No tengo que platicar la historia de Napoleón. Lo que sí les voy a mencionar es de que lo grande trae grandeza, porque el gato con botas, el escritor fallido, después la gente que estaba a su alrededor los hizo reyes. A la mayor de las Clary la hizo reina, junto con su hermano José, reina primero de Nápoles y reina luego de España. A Desiree, que era su pretendido pegue, no se casó con ella, pero sí casó a uno de sus mariscales, a Bernadotte, y la hizo reina de Suecia, porque Bernadotte fue por elección rey de Suecia, y Desiree, desde luego, pues fue reina de Suecia. Entonces, todos los que estaban por ahí, Jerónimo, Luciano, José, los hizo reyes. Su hijo nació siendo rey de Roma, nada más y nada menos. Pero bueno, Napoleón, después de todo, no fue un escritor tan fallido, porque ahora en las universidades, sobre todo en las escuelas de Derecho, con desde luego el derecho romano, también estudian el Código Napoleón. Y luego después el editor que lo rechazó, la anduvo buscando, y después editó sus libritos esos de que ya les mencioné, La Máscara Profética, La Máscara de Plata, y la otra de Cleason y Eugenia. Y están por ahí, que se pueden conseguir si acaso tiene alguien interés y curiosidad. Y yo lo mismo digo, yo de editor, yo también se lo hubiera regresado, porque de escritor creo que no lo había hecho. Ah, pero de general, ¿qué tal? Entonces, eso fue un ejemplo. Y podemos decir cualquier caso de la historia, podemos pensar que casi es lo mismo. Vamos hablando de Hernán Cortés. Hernán Cortés lo llevó a conquistar México porque le gustaban las mujeres. Porque desde cuando estaba de estudiante, que lo mandaron a estudiar, lo mandaron con unos parientes. Él fue hijo único. Entonces tenían sus padres
un familiar en el pueblo, una universidad. Decían de él que era muy desparramado en torpes amores. Y de hecho él andaba detrás de ahí, anduvo detrás de las muchachas y según parece no iba a ser mayor cosa. Regresó después de estar 3 años a Medellín y sus padres estaban que no cabían de la tristeza, porque realmente veían, esperaban él llegar, verlo convertido en un letrado. En Salamanca se aprenden muchas cosas y querían que su hijo fuera alguien sobresaliente. Y regresó, y lo primero que hizo cuando llegó de vuelta a Medellín, les dio un dolor de cabeza, porque una noche por ahí andando en alguna aventura nocturna, de un balcón brincó hacia una barda que posiblemente remojada por las lluvias de ese tiempo, se resquebrajó, se cayó y cayó al suelo haciendo tal estrépito. El marido, que estaba con unos amigos, al ver a un joven tirado en el suelo y a ver la señora asomándose al balcón a ver qué ha pasado, ató cabos y salió con la tizona para darle una estocada. Yo en mi libro decía que bien pudiera haberlo matado de una cornada, pero en fin, escapó Cortés. Entonces sí, realmente era esto una cosa que, a pesar de aparte de una particularidad, pues sí tenía un problema. Pero, dado por ese problema, perdió una oportunidad de irse a Italia con el gran capitán, que ese era su anhelo, su ansia, porque vino unas, le llaman cuartanas, unas fiebres, dado a su problema de que se cayó, se golpeó, se magulló, y pasó meses en cama, y que se le fue la oportunidad de irse a la guerra de Italia con el gran capitán. Los padres no cabían en sí de la tristeza. Decían que cómo se habían volcado, habían hecho tanto por su hijo, le habían dado todo y le había aprovechado nada, o peor que nada, porque estaban ellos decepcionados. Pero él los quería, al contrario, darles ánimos. Decía que él iba a hacer grandes cosas, que ya verían. Bueno, a los 19 años, casi 19 años, él se embarcó para América. El don Martín Cortés Monroy, su padre, y también su madre tuvieron que por ahí juntar todo su dinerito, pedir préstamos y demás para mandar a su hijo a buscar su destino. Y se vino Cortés a América. Llegó a la Española, a la ciudad de Trujillo, a la ciudad de Azua, en donde estuvo criando puercos, porque es lo que hacía su familia por parte de su madre, los Pizarro. En Trujillo criaban puercos y era un buen negocio, sobre todo allá donde no sabía y estaban haciendo un buen negocio. Les dieron también la oportunidad de escribano, porque él, acuérdense, había ido a Salamanca, era latino, él manejaba el latín, entonces tenía una ventaja sobre muchos otros iletrados, ignorantes que llegaban allá a buscar fortuna. Pero al poco tiempo también tuvo que salir por piernas, porque no sé si una o dos muchachas por ahí le reclamaban que les cumpliera un compromiso, y él, en vez de eso, salió y se fue a Cuba, a la isla Fernandina. Llegó a Santiago y
se asentó bien, lo mismo, tenía buena prestancia, tenía una labia estupenda, y el gobernador Diego Velázquez le dio trabajo como secretario. Pero estaba todavía con el mismo problema de las damas. Y por ahí se metió con una señorita, Catalina Juárez, por mal nombre La Marcaida, o con La Marcaida por mal nombre Catalina Juárez, como quieran. Y también empezó con una situación un poco embarazosa. Entonces, lo primero que hizo Cortés, lo mismo, evadirse. Pues estaba joven, estaba con todo su futuro y todas sus ansias por delante. Dice, ¿cómo me voy a meter yo ahorita aquí a atorar con una mujer? Pero ahí se equivocó, porque Catalina Juárez, aparte de otras cosas, de tener también sus agallas, era cuñada de Diego Velázquez, del gobernador de Cuba. Entonces, ella le rogó o le obligó, o lo que sea, a Diego de Velázquez que metiera a su galán a la cárcel. Y desde luego las puertas de la cárcel se abrirían únicamente si conducían al altar, lo cual Cortés se resistía. Entonces, pienso yo, a estas alturas, y voy a seguir, ¿qué hubiera pasado si Cortés no tuviera esas inclinaciones? Hubiera llegado a Azua, se había hecho un buen negociante, se había casado, había tenido ahí a su señora con 14 hijos, vivía una vida poltrona, había hecho cartas como buen evangelista a quien se lo solicitara y había hecho dinero. Había triunfado en la vida de cualquier manera que se quisiera ver. Pero, como dicen, el horizonte está marcado en diferentes grados para diferentes personas, a diferentes capacidades. Entonces, pasa cosas por algo. Finalmente, Catalina Juárez se sale con la suya y abre la puerta a Cortés y se casa. Se casa, tiene su primer hijo, es un varón, le pone Martín Cortés y Martín Cortés Juárez. Pero él estaba, como decía yo, destinado a mejores cosas. Su compadre, ya que lo bautizó a su crío, lo hizo compadre, le tuvo confianza y le encomendó lo que ya sabemos después, es un viaje a México, un viaje hacia no sabe dónde, pero ya se había tocado las tierras de Yucatán. Dos españoles antes ya habían tocado costas de Yucatán y de Tabasco. Pero la buena fue la de Cortés. Cuando Cortés llega a Chalchihuecan, también vienen a recibirlo unos embajadores del gran Moctezuma. Moctezuma tiene referencias de los dioses blancos y quiere él, pues no sé, está con un temor tremendo, pero los quiere recibir porque estaba escrito en las profecías. Ya sabemos todo la historia de Cortés y cómo aprovechó para llegar y conquistar México. Pero una de las cosas, de las coyunturales, Moctezuma lo recibió, lo entró, lo llevó hacia su casa y le dio la bienvenida. Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, le decía: no metas en tu casa que de ella te he de echar.
y Cuitláhuac tenía otra hechura, pero Moctezuma era el emperador, el que mandaba. Pienso yo ahorita, hablando del acoso coyuntural, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido la decisión de Cuitláhuac de haberlos atacado en las costas, como él decía, y México, e incluso el mundo hubiera sido otra cosa? Quiero poner nada más otro ejemplo en cuanto a la historia, antes de la última parte. Pero, por ejemplo, sabemos ahorita que hay un sinfín de maneras de pensar en cuanto a la religión, pero empezó prácticamente con un monje agustino que llegó junto con otros 3 de su misma orden a Roma en 1514 para pedir la concesión de la venta de indulgencias en Sajonia. Ese fue Martín Lutero, que llegó a pedir la concesión para la venta de indulgencias en Sajonia. Las famosas indulgencias eran para construir el actual San Pedro en Roma. El anterior, el de Constantino, fue demolido, y en 1503 Julio II colocó la primer piedra para la nueva basílica. Entonces se necesitaba dinero, dinero y más dinero. Entonces, de hecho, se vino muchas de las circunstancias para conseguir dinero tuvieron que ocurrir porque se necesitaba el mundo de dinero. Y una de las maneras era, uno, vender obispados, vender hasta gorros de cardenal, y todo lo que se pudiera que trajera efectivo para San Pedro en Roma, para la construcción. Entonces, Lutero estuvo un buen tiempo y realmente lo que vio le escandalizó. Pero el problema no fue tanto que en la corte de León X, que era un papa Medici, hubiera el fasto y aquella cosa muy lejana a lo que supuestamente se pensaba que la religión debía de ser, austera, monacal, en fin. Pero cuando no le dieron a los agustinos la concesión de vender las indulgencias, se regresaron él y sus hermanos agustinos, se lo dieron a los dominicos con Johann Tetzel, que fue el impulsor de la venta de las indulgencias. Y Lutero, resentido, se regresó a Sajonia, y también ya sabemos lo que pasó. ¿Qué hubiera pasado, qué hubiera sucedido si León X le hubiera concedido a los agustinos y a Lutero la venta de las indulgencias? Creo que no haya habido situación de ruptura. Entonces, todo eso es algo que nos da la idea de la historia, cómo puede variar. En nuestros hechos de todos los días tenemos que tomar decisiones, y nuestras decisiones y nuestra voluntad es lo que nos lleva, desde luego, a lo inmediato, a lo posterior y a nuestro futuro. O sea, todos los días nosotros construimos nuestro futuro, pero de esa manera coyuntural. Si nosotros después tomamos nota o leemos lo que alguien hizo, esto es la manera lineal de la historia, pero cuando lo estamos haciendo es la manera coyuntural. Por último, quisiera hacer mención sobre algo que creo que es importante y que tiene que ver con la mensa que ustedes tienen, y que es el talento, la inteligencia.
Y esa inteligencia y ese talento creo que también es un don. Pero, ¿cómo se desarrolló el talento? ¿Cómo se desarrolló la inteligencia? ¿Cómo se captó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién, aparte de los griegos antiguos, los filósofos, que tenemos un cúmulo tremendo, que ya por cierto se había prácticamente olvidado, pero había muchas cosas que se obviaban o se olvidaban? Tuvo que venir un francés para decir quién soy, dónde estoy, pienso, luego soy, cogito, ergo sum. Y René Descartes, o Renato Descartes, como quieran, se hizo esas preguntas. Él escribió el discurso del método y escribió otros tratados que tienen que ver con la ontología, o sea, el estudio del ser, que nos hizo pensar, o que le hizo pensar en su tiempo a algunas personas, y que evolucionado ha llegado hasta nosotros, y que todavía está haciéndonos pensar. Descartes, por cierto, que tuvo un éxito instantáneo, tuvo una acogida en el ámbito cultural y fue llamado a la Universidad de Bolonia, a diferentes partes, pero con su inteligencia él pudiera haber evitado a lo mejor su muerte, porque él murió tempranamente. La reina Cristina de Suecia, ella fue una persona también que se podía llevar una plática, una conferencia completa, muy especial. Ella quería saber todo, quería estar en todo, y entonces a cualquier costo trajo a Estocolmo a Descartes. Y el pobre Renato estaba allá sufriendo del frío, porque además él era tuberculoso. Y Cristina fue un ser, pues casi podría decir yo, de otro mundo. Ella dormía 4 horas y con eso le bastaba, y hacía una cosa pero tremendamente su función, no nomás como reina, sino que alguien dijo que pudiera ella haber reinado sobre todo el mundo. Ella finalmente desechó su religión protestante y, ahondando, mandó llamar a unos jesuitas para que le instruyeran, y les cuestionó tanto que los jesuitas iban a tirar la toalla, se iban a ir. Sin embargo, cuando ellos dijeron que pues realmente no tenían mayor cosa que decirle, ella dijo, bueno, estoy convencida. Dejó la corona, se le dio a su primo Gustavo, y ella se fue a Roma, y el Papa, cuando le llegó por allá, pensó que se había sacado la rifa del tigre, porque fue de veras una mujer extraordinariamente inteligente, pero extraordinariamente fregona. Y el Papa ya no había que hacer. Pero les decía, en alguna de esas madrugadas que la reina ya hasta había levantado, espabilado, mandaba llamar a sus consejeros, a sus ministros, a lo que sea, para estar allí en consejo. Pero antes que nada, ella quería estar en el saber, y hablaba Descartes. Y Descartes, en una de esas, en el invierno, en los corredores frígidos de Estocolmo, se quedó de una pieza, se quedó congelado. Y hasta ahí ya no ni piensa ni soy, porque se murió. Entonces, así es realmente la inteligencia, que le sirve a uno para algo, pero no le basta a uno para todo. Y entonces, tengo 3 minutos más. ¿Sí? Bueno. Otro que también, ¿qué hubiera pasado si a un muchacho que quedó huérfano de padre, la madre lo trajo
a la granja donde iban a vivir, porque es para lo que les alcanzaba, y si hubiera seguido ordeñando vacas. Si no es que vienen unas tías, eso fue en Inglaterra. Hasta los 14 años, Isaac Newton se la pasó ahí tirándole olotes a las gallinas y ordeñando vacas. Las tías, hermanas de la madre, le dijeron: oye, ese muchacho ya tiene 14 años, mira cómo está grande y demás, y no tiene instrucción, ¿por qué no lo mandas a estudiar? No, es que yo pienso que primero que esto, que la seguridad y que... Bueno, total que las tías la convencieron y mandaron a Isaac a estudiar. También, no necesito decirles mucho, que Isaac Newton fue quien realmente el pensamiento humano lo impulsó hacia las nubes, con su principio matemática y todas las cosas que escribió y que nos legó. A él, por cierto, reconociéndolo el gobierno, el reino inglés, lo nombró Lord y lo puso en la Cámara de los Lores. Todos los lores que estaban ahí, pues apantallados de la sapiencia de Sir Isaac Newton. Y está asentado que la única intervención que él tuvo fue en una ocasión que se levantó y todo el mundo se quedó azorado. ¿Qué va a decir este pozo de sabiduría? Se levantó y dice: oye, pueden decir lo que está en la parte de arriba, que si pueden cerrar esa ventana, que hace mucho viento. Entonces, eso fue lo máximo que Isaac Newton pudo aportar a la Cámara de los Lores. Y creo yo que todos nosotros podemos aportar mucho, mucho más, y podemos avanzar a cualquier persona viviente con lo que Dios nos dio, que es nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia, que por cierto, no es algo que se pueda medir como ustedes la miden, en el sentido que, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, que fue un histólogo español que murió en 1934 y que en 1906 le concedieron el premio Nobel de medicina. Él hizo un mapa del cerebro y nos dijo exactamente dónde estaba, por ejemplo, las neuronas del olor, del gusto, del dolor. Demostró que el cerebro no era una masa, sino que eran neuronas, una secuencia de neuronas individuales, y que había ahí muchos elementos como sinapsis, como dendritas, como un montón de cosas, aparte de tener ahí 1,5 kilos de masa. Y les voy a decir que él sí hizo un mapa del cerebro, que nos dijo dónde estaba el sabor amargo, dónde estaba el dulce, dónde estaba el ácido, el olfato, dónde estaba la vista, todo eso. Pero cuando quiso ver dónde estaba el talento, dónde estaba el amor, dónde estaba ese tipo de cosas que tenemos, que son nuestros atributos como personas, el amor, la compasión, eso Santiago Ramón y Cajal, con toda su sabiduría, no pudo decir en qué parte del cerebro estaba. Pensó entonces que estaría en otro ámbito, que estaría en el alma, pero no pudo detectarla en dónde estaba. A ver si alguien de ustedes por ahí le saca pie adelante y nos trae y nos dice: está aquí y esto es lo que hace. Bueno, gracias.